¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video cortito de sábado en la noche. Simplemente para, saludarlos. Seguramente haré una charlita, ahora en breve, pero quizás la haga desde mi casa. Pero me estuvieron sugiriendo, etiquetando, no sé cómo es la palabra, a través de mi cuenta de Instagram, que vea un video sobre una pinza de presión, una querida perro, donde hay un canal bastante conocido y respetable, donde promociona cierta pinza perro o llave de presión, ¿no? Bueno, el eslogan es que una pinza de presión así tomó anabólicos y se transformó en una especie de super llave. Bueno, quiero que sepan, para todos aquellos que me estuvieron escribiendo y qué sé yo, que voy a recoger el guante. Después veré de hacer las capturas y subirlas a la comunidad. Ya la encargué a la unidad que mostró el muchacho. Ya la encargué a la bulonera BOM, que la puede conseguir. La voy a pagar lo que corresponde, voy a mostrar el ticket, todo. Y después la voy a probar como es el estilo del canal, como es el estilo de Siciliano en su taller. Probar las herramientas. Si la herramienta se la banca, bueno, yo lo voy a decir y ustedes lo van a ver. Si la herramienta flaquea como una nena de 15 años frente a DiCaprio en la década del 90, también lo van a ver. Pero bueno, voy a dar, llamémosle, un veredicto, si se quiere, en carácter de tester de herramientas barra usuario de herramientas, en base a usos, no en base a teorías. Porque si a mí me dicen que esta pinza perro tomó anabólicos, yo me imagino a Clark Kent y después me lo imagino que salió de la caseta telefónica o de la cabina telefónica transformada en esto. Tan ta tan ta ta tan tan ta tan ta. Pero bueno, quiero que sepan que no tengo nada en contra del canal, el cual todos deben haber visto el video. De hecho, vi en los comentarios que todos los mismos que tengo acá están allá. Como pasa también con el caso del otro canal de las herramientas cruzadas. Pero bueno, nada, me mojaron la oreja a ver si verdaderamente me banco comprar la llave y esto y lo otro. Yo me la banco. Vamos a ver si se la banca la llave. Espero que sí. O espero que no se me rompa en la primera. Esto no lo hago para demostrar nada en particular. Va a ser una toma de contacto real. Vamos a ver qué pasa. Historias, mitos, anécdotas sobre herramientas. Hay un montón. Yo he contado muchísimas veces que en los purgadores de freno de los autos he encontrado, obviamente no en el mismo, ¿no? Porque hay que aclarar todo, porque ustedes son así. Ustedes no, los amigos no. Los haters, los hitters, los giles, son así. Yo he encontrado en los purgadores, vieron que hago frenos, que hago mecánica, bueno. En los purgadores de freno he encontrado llaves de 8. En no menos de 5 ocasiones. Incluso una vez encontré una llavecita crique de 1/4 con el tubito clavado en el purgador. Claro, terminan de purgar, agarro pedal y salen a probar. O sea, ponen la rueda, lo bajan, salen a probar. Se olvidaron la llave puesta. O sea, que no se te caiga la perro en la ruta no indica nada. Indica que quedó bien, quedó agarrada, nada más. Así que bueno, para los que me pedían devolución sobre ese tema, sí, recojo el guante, tengo la unidad pedida. Son herramientas que no se necesitan tener la palanca ni la mano de nadie para llegar a comprarlas. No es barata, la verdad que es un experimento caro.
Pero bueno, no deja de ser una toma de contacto. Quizás para algunos amigos una pérdida de tiempo, para otros que les interesa saber si verdaderamente aguanta. Yo les digo que aguanta. Lo que les digo que está sobrevaluada. Pero para poder decir todo eso, tengo que tener la llave, la pinza de fuerza, o ya no sé cómo llamarle a eso. Bueno, y probarla. Así que nada, a partir del lunes seguramente, si no hay ningún retraso en que yo la retire o en que los amigos la traigan al negocio, voy a tener la unidad. Pero bueno, cuando a mí me hablan de que esta herramienta tomó anabólicos y adquirió superpoderes, me imagino esto. Tan, ta, tan, 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 hasta incluso capaz que puede volar. Tan, 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 bueno, espero que todos los que me mandaron mensajes diciéndome que vea el video y esto y lo otro, se hagan presente acá en los comentarios. Sigan viendo.